Práctica número 1 de las prácticas con Arduino. Esta práctica se titula intermitente y se está realizando lo que es el encendido de un LED con la salida 13 de nuestro Arduino. Esta práctica no nos dio ningún problema. Y como conclusión, se está aplicando lo que es dar de alta las salidas, que es la del pin 13, y un ciclo de encendido y apagado. Práctica número 2 de Arduino, titulada Alarma 1. Como conclusión, para esta práctica tenemos que estamos configurando el Arduino para que en nuestra entrada 5 esté captando si se presiona el botón. Cuando se presiona el botón va a marcar que la entrada 5 está en alto y va a mandar a apagar el LED. Y si lee que la salida está en 0, manda el encendido del LED. En esa práctica vimos lo que es ahora la entrada de una señal a un puerto. Esta es la práctica número 3 de práctica con Arduino. Se titula Secuencia básica de 3 LED. Para concluir con esta práctica, en esta práctica se aprendió a realizar lo que es un bucle para poder hacer la secuencia de los LED. Cada LED se enciende cada 200 milisegundos y el bucle que se utilizó fue con el Boy Loop, lo que hace que se realice las funciones que estén dentro de su programa, que lo esté ciclando, que es el encendido de un LED 200 milisegundos apagado, encendido del próximo LED 200 milisegundos y apagado, así sucesivamente. Esta es la práctica número 4 de prácticas con Arduino. Se titula Lectura de un pulsador. En esta práctica estamos realizando lo que es la lectura del estado del botón, si está en alto o bajo, con una variable que se llama invalue, es de alta. Entonces esta variable que lee si el botón está presionado, manda a encender el LED. Ahí se encuentra. Esa es la práctica número 5 de prácticas con Arduino. Se titula Lectura de un sensor de inclinación. Es parecida a la práctica número 4, solamente que aquí se tenía que sustituir el botón por un sensor de inclinación, pero no contamos con él. También la práctica anterior se estaba activando el LED con una lectura en alto, y en esta práctica el encendido LED va a ser con una lectura en bajo. Consiste en que nosotros al presionar el LED vamos a enviar una señal, vamos a enviar
un 1, pero como se debe activar en bajo, se va a apagar el LED. Ahí está. Y ahora ya no estamos presionando el botón. En este botón debe haber un 0, lo que hace que se active el LED porque está en bajo. Práctica número 6 de prácticas con Arduino, titulada Potenciómetro, lectura de señal analógica. En esta práctica estamos sensando el valor que nos entrega este potenciómetro, el cual se está alimentando con 5 volts y el cual nos va a entregar de 0 a 5 volts en la entrada analógica número 1, número 2 a 2, dependiendo de la posición del potenciómetro. También se está utilizando una variable con la cual se lee la entrada de la tensión de la entrada analógica y provoca un parpadeo en el LED. Lo que significa que si yo bajo la resistencia del potenciómetro, va a aumentar el parpadeo del LED. Ahí se puede observar. En esa práctica surgieron dudas con la variable que hace el tiempo de espera, que es la variable que en el programa se llama variable val, que provoca un tiempo de espera determinado según el voltaje de entrada, solamente que no sé cómo funciona. Sé que lee el voltaje de salida del potenciómetro y que dependiendo de ese voltaje manda a parpadear el LED más rápido o más lento. Esta es la práctica número 7 de prácticas con Arduino. Se titula El coche fantástico. En esta práctica vamos a estar realizando 3 ejemplos de secuencias de luz. Este es el primero, el cual realiza una secuencia de encendido de LED de las salidas de la 2 a la 7. Primero encendiéndose la salida número 2 hasta la 7. Cuando termina salida número 7, regresa a la 6 para realizar un orden ascendente y descendente. Este es el ejemplo de la práctica. Este es el ejemplo número 2 de la práctica número 7 del coche fantástico, el cual también realiza una secuencia, pero con menos líneas de código, ya que en este se utiliza un for para realizar lo que es el bucle. También se utiliza un pinray, que es el que manda el encendido en secuencia a los LED. También cuenta con un contador que ayuda al for a saber hasta cuándo se va a detener. Por ejemplo, aquí se observa que el pinray abarca desde el
pin 2 hasta 7, que es la secuencia de LED. Tenemos el contador, tenemos el primer for, que la condición es cuando el contador está en 0, va a realizar la secuencia de LED en alto, va a prender los LED en una dirección, y cuando el contador llegue a 5, cuando termine de realizar este ciclo y el contador llega a 5, va a realizar el encendido LED pero en forma descendente, y el contador va a ir restando, le voy restando para volver a poner el contador en 0 y volver a ciclar el primer for, y así sucesivamente. Aquí está la secuencia de los LED. Hacia un lado realiza el for que es en ascendente y hacia el otro el for en descendente por parte del contador. Este es el ejemplo número 3 de la práctica de coche fantástico, en el cual se está realizando la secuencia de encendido de los LED, pero con mayor rapidez para causar un efecto más atractivo. La única diferencia que en el código de se utilizó un timer más corto para hacerlo visualmente